Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo prometido es deuda y aquí estamos con el tema 3. Nuevas tendencias en salud pública, la salud electrónica. En este tema vamos a hablar principalmente de muchas palabras que empiezan por E y sobre todo de cómo utilizar las nuevas tecnologías a la hora de realizar la educación para la salud, que es algo que, como ya hemos visto a lo largo del curso, nos cuesta mucho realizar y sobre todo nos cuesta mucho adaptarnos a ello. Y hay que tener en cuenta una cosa, según un estudio de la Fundación Telefónica, en el 2015 los internautas de más de 55 años alcanzaban a la media en utilización de Internet para actividades productivas. Estamos hablando del 2015. Prácticamente esas personas hoy tienen 65 años. Es decir, que estamos hablando que las personas consideradas de la tercera edad utilizan Internet para las actividades productivas. Es por ello que nuestra manera de enseñar salud debe adaptarse a los nuevos tiempos y debe cambiar en relación a esta nueva demanda social, que no es ni más ni menos que la utilización de las tecnologías. Esto lo que nos ha generado es un nuevo modelo de sociedad. Una sociedad conocida como la sociedad del conocimiento. Y lo he puesto en naranja porque luego veremos que a lo mejor no es tanto del conocimiento, pero hoy en día la ciudadanía sí que tiene un fácil acceso a una gran cantidad de información. Esto lo que nos debería permitir es poder seleccionarla, interpretarla y por último consumirla. Pero claro, esto lo que hace es añadir valor a los datos. Ya no solo tenemos datos, sino que los podemos comparar y seleccionar los que queremos. Y esto posteriormente podemos compartirlos con los demás de manera más enriquecida. Por lo tanto, podríamos decir que las TICs han modificado la forma en la que las personas entienden y abordan su salud y sobre todo el tipo de relación que establecen con el sistema sanitario. Hoy en día estamos muy acostumbrados a que la gente nos pida cita a través de la aplicación del móvil, incluso pida los justificantes de haber asistido a nuestra consulta a través de la propia aplicación. Estamos muy acostumbrados a utilizar estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, podríamos decir que tanto Internet como las TIC presentan un enorme potencial, no solo para las poblaciones, sino también para los propios profesionales de la salud, porque nos permiten acceder de una manera prácticamente ilimitada a nuevas formas de comunicación, para educar en salud, mejorar nuestra propia formación profesional, es lo que estamos haciendo ahora mismo, estamos acudiendo a un máster online. Esto era impensable hace unos años, pero también nos permite investigar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando antes yo quería un artículo tenía que ir a la biblioteca, pedírselo a la bibliotecaria y al cabo de unos días a lo mejor aparecía por ahí. Hoy en día me meto en Internet y tengo el artículo. Y luego también para desarrollar la práctica asistencial. Así pues, podríamos decir que las TIC suponen una transformación social, debido a que hay una irrupción de nuevas alternativas, como son la eHealth, mHealth, UHealth, pHealth y la telemedicina. Ahora hablaremos un poco de estos conceptos que parecen, un trabalenguas, ¿eh? Y luego otros, como es la gamificación, como son aplicaciones, webs, foros, podcasts. Ahí os dejo un enlace a Apple Podcasts, también está iVoox. En él podemos encontrar infinidad de podcasts que tienen que ver con la salud. Una manera de educar para la salud podría ser esta, la realización de un pequeño podcast. Porque además son estos últimos los que tienen un gran interés tanto en la promoción como en la educación y en la prevención de la salud. Imaginaos ese pequeño podcast que os he comentado que hablara de una manera fácil, sencilla y clara sobre temas de salud como la alimentación, los hábitos de vida. Esto no haría falta un gran despliegue y simplemente con un micrófono y un ordenador seríamos capaces de llegar a muchísima población que estuviera interesada en estos temas. Y esta transformación social tiene consigo una justificación. Una es el uso indiscriminado de datos en los dispositivos móviles. Estamos acostumbrados a utilizar el móvil para buscar cualquier cosa, desde una simple información que nos venga a la cabeza hasta el restaurante al que queremos ir a comer. Por otro lado, tenemos que se esperan para el 2050 más o menos 16 millones de personas mayores de 65 años. Esto quiere decir que ¿qué lugar tenemos hoy en día que albergue a tanta cantidad de personas potencialmente enfermas o con problemas de salud?
Por lo tanto, necesitamos una nueva manera de ver la salud. Es decir, a lo mejor el lugar físico en el que impartimos salud acaba siendo un lugar abarrotado de gente. Entonces, con estos nuevos recursos que nos ofrecen las TIC, podemos ofrecer una atención, y fijaos lo que os digo, incluso más humana y más personalizada. Y esto es la ventaja que ofrece. Siempre decimos, ¿cómo puede darnos una visión más humana o una personalización del sistema sanitario? Y esto lo comenté alguna vez, creo. Si yo atiendo por teléfono o por videoconferencia a una persona, eso no quiere decir que deje de ir a verla a su casa. Simplemente que si yo antes iba a verla una vez al mes, ahora puedo verla una vez al mes y hacerle una videollamada otra vez, con lo que en vez de verla una vez, la veo 2 veces. Gano mucho más contacto con el paciente, y esto me puede permitir incluso el pronosticar y el seguimiento de ciertas enfermedades en tiempo real sin que el usuario tenga que desplazarse. Pues bueno, ya tenemos hoy en día el telederma, por ejemplo. Tenemos hoy en día el control de ciertas unidades de marcapasos que están a distancia y que si hay algún problema cardiológico en ese momento podemos acudir y lo sabemos sin necesidad de estar constantemente con el paciente. También podemos tener como ventaja la participación directa del ciudadano, porque imaginémonos, hoy en día tenemos glucómetros que simplemente pasándole el móvil por cerca del glucómetro, o el propio glucómetro le pasa los datos al móvil, con lo que el paciente recoge esa información, la puede analizar y la puede valorar mucho mejor que antiguamente con una simple libreta. Y a la vez pues podemos integrar los sistemas sanitarios, pero bueno, esto está lejos, ¿no? Porque si, como comentábamos el otro día, aquí en Valencia, pues acceder a los datos de historias de un paciente de un área que no es la nuestra ya puede llegar a costar, pues imaginémonos a nivel internacional, pero ¿y si llevásemos todos los datos de salud en nuestra muñeca, en nuestro móvil? Y al final es una fuente de conocimiento. Actualmente las TIC nos permiten avanzar en el conocimiento, y es por eso que hablábamos de esa sociedad del conocimiento. Todos podemos acceder al conocimiento a través de Internet, y ya ni hablamos con el uso de las últimas tecnologías de la inteligencia artificial. Pero también es cierto que esto puede producir un exceso de información, y aquí habría que valorar si ese exceso de información puede ser positivo o puede ser negativo. Aquí os dejo un ejemplo con una aplicación que se llama Zero Mothers Die App. Esta aplicación es una aplicación que, como veis, pues bueno, está dirigida sobre todo a ciertos lugares de África en los que el servicio sanitario sabemos que es un poco precario, y son, pues bueno, con un móvil tú permites que una mujer que está embarazada o que acaba de tener un bebé, pues pueda conectar con servicios sanitarios que les pueden dar consejos y les pueden hablar e incluso realizar algún diagnóstico rápido sin necesidad de, pues bueno, tener que acudir a un lugar que a lo mejor tardarían 2-3 horas en tener una asistencia sanitaria. Lo ideal está claro, lo ideal sería que tuviésemos esa asistencia sanitaria, pero cuando no es posible, pues bueno, podemos sustituirlo por estas TIC. Tened en cuenta que cerca del 40% de las consultas que se realizan en los buscadores online en Estados Unidos tienen que ver con temas de salud. Y esto no solo es en Estados Unidos, a nivel mundial se repite. Internet es la principal fuente de consultas en temas de salud para los pacientes. Antiguamente era la vecina, hoy tenemos Internet. ¿Y qué es lo que buscan? Primero, prescripciones, que sean tanto farmacológicas como no, y cuáles son los efectos colaterales de ciertos medicamentos. Luego, síntomas. Ya sabemos que a partir de buscar síntomas todo el mundo tiene cáncer una vez dominado por Internet y vienen asustadísimos a las consultas. Por otro lado, diagnósticos y pronósticos. Y luego, terapias y centros sanitarios. Eso es más típico de Estados Unidos y países en los que la sanidad pues tiene un marcado cariz privado. ¿Cuál es el problema? El problema principal es que en la red no todo es real, no todo es cierto y no nos podemos fiar de lo que encontremos en la red, ni por supuesto, y esto ya lo hemos visto con las actividades que hemos realizado, con la inteligencia artificial. El problema es que la gente se lo cree todo.
Es por eso que aquí os dejo un enlace a una página que se llama Salud sin bulos. Está muy bien porque esta página apareció sobre todo por el tema del COVID, pero han continuado con el trabajo y es un grupo de profesionales sanitarios que lo que se dedican es a desmentir bulos. Pues bueno, el tema de que si con la vacuna se te quedaban pegados los metales y cosas así, pues bueno, ahí esto se contesta de una manera científica, pero también de una manera bastante mundana, por decirlo de algún modo, para que todo el mundo lo pueda entender. Y aparece un concepto nuevo, que es el concepto de alfabetización digital. Hoy en día sabemos que la alfabetización sería el aprender a leer y a escribir. Alfabetización en salud, que ya hemos hablado poquito de él, que sería ese determinante que quedaba por decir, era pues el aprender temas relacionados con salud por parte de la sociedad, por parte de las comunidades. Luego estaría, por otro lado, la alfabetización digital, que es el uso de dispositivos digitales, mientras que la alfabetización digital en salud es el uso de dispositivos digitales para mejorar tus conocimientos en salud. Ahí tenéis un enlace a un vídeo por si le queréis echar un ojo, que va sobre todo este tipo de cosas. Y aquí aparece una nube que habla sobre la salud digital, y aparecen, como veis, millones de conceptos, una gran cantidad de conceptos que lo que nos hacen es perdernos en una nube tan grande de conocimientos, y en esa nube de conocimientos está tanto el profesional como el paciente, y tenemos que acercarnos a ellos para conseguir de algún modo que tanto el profesional como el paciente vivan en un mundo que al final, por mucho que no queramos, es un mundo digital y lleno de ofertas y oportunidades digitales que nos pueden permitir acercar esas posturas y que la comunicación entre el profesional y el paciente cada vez sea más cercana. Y aquí vamos a hablar un poquito de todas estas palabras que hemos hablado antes. La EMUP Health, la telemedicina, gamificación, etc. Vamos a ir viéndolas poquito a poco. Bien, la primera de todas sería la eHealth. Es usar las TICs con ayuda de Internet para mejorar, por un lado, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y la gestión de nuestra propia salud. Dicho de otra manera, es la aplicación de las TICs en un entorno sanitario. Incluye otros subconceptos como sería la mHealth, la telemedicina, y otros como la monitorización remota de pacientes, la telehealth. Aquí vemos un ejemplo. Ese pantallazo es un pantallazo de mi teléfono en la que veis la aplicación que se llama Más Salud, que tiene que ver con la Generalitat Valenciana. Yo desde ahí puedo solicitar citas con mi enfermera, mi médico, con la trabajadora social, ver qué medicación tengo pautada o no. Incluso, como veis ahí, hasta el justificante de haber asistido a la consulta. Ejemplos del uso de la eHealth. Pues mirad, hoy en día más del 50% de las citas se hace por teléfono, y estoy hablando de datos en España. Esto lo que supone es que me olvide, que no lo confirme, que incluso me equivoque a la hora de apuntar la fecha. El otro día justamente me pasó una mujer que venía y ella perjuraba que en su nevera, en la nota que había apuntado ella, la cita para hacerle el TAC era el día tal a tal hora. Y yo le decía, señora, me parece muy bien, pero está mal puesto. Su fecha era para tal día. Esto con una eHealth, con una aplicación telefónica, no hay confusión, porque automáticamente tú ves en la pantalla la fecha. Por otro lado está la gestión electrónica integral de los sistemas de suministros. Yo he trabajado en algún hospital en el que cada vez que yo sacaba la medicación la marcaba en el ordenador, y de tal manera que cuando llegaba al final del día siempre sabíamos qué medicación habíamos gastado y siempre se reponía de manera automática esa medicación. Luego, hoy en día estamos ya más acostumbrados a trabajar con sistemas electrónicos de historias, como la Bucasis en nuestro caso de los centros de salud. El Orión es normalmente el que se usa aquí en la Comunidad Valenciana para los hospitales, etc. Y ya ni hablar de los sistemas utilizados en los equipos de radiografías, que es el famoso RIS-PACS, que es donde
se vuelca toda la información obtenida en los aparatos de radiodiagnóstico y a partir de ahí se entra en contacto con la historia del paciente. Y luego cuando hablamos de cirugía mínimamente invasiva. Incluso podríamos decir que estos portales para pacientes es un lugar en el que el paciente tiene acceso a su historia, a sus datos, a sus imágenes. Y de esta manera podemos, en cierto modo, empoderar al paciente, porque realmente sabemos que los datos de la historia de un paciente son del paciente. Pero eso lo sabemos nosotros, la mayoría de pacientes no lo saben. Y el poder desde su casa ver su historial y ver las anotaciones que hay en su historia, pues no hacen más que demostrar a ese paciente que realmente esos datos son suyos y puede acceder a ellos en el momento en el que quiera. Por otro lado está la mHealth. Hablamos de que es el uso de dispositivos móviles para la práctica clínica. Hoy en día estamos más que acostumbrados. Yo siempre digo, si algún policía me mira algún día las fotos que tengo en mi teléfono, me meten en la cárcel. Lo tengo lleno de heridas. ¿Por qué? Porque utilizo el teléfono como medio para comprobar si una herida está funcionando bien o está funcionando mal. Puedo llevar esa herida a otro compañero y decirle qué le parece, qué opina. Es decir, como vemos, hoy en día el móvil se ha convertido en parte de nuestro trabajo. Es una herramienta más, aparte de todo lo que tenemos por ahí. Con el móvil hago fotos que le puedo enseñar al médico y comparar y ver si hace falta meterle medicación o no a una herida. Pero con esa misma foto la podemos enviar al dermatólogo para que valore una lesión que acabamos de descubrir. Y de ese modo aparece el famoso telederma que tenemos aquí. Luego también podemos utilizar el móvil no solamente a la hora de hacer fotografías, sino que hay una gran cantidad de aplicaciones en salud. Aplicaciones que nos pueden servir como profesionales y al paciente le pueden servir para mejorar algunos aspectos sobre su salud. Aplicaciones como un vademecum, aplicaciones como un libro de fisiopatología, que nos puede ser muy útil en un momento dado. Y al paciente exactamente igual, aplicaciones que le permiten monitorizar su estado de salud. Y eso son datos que posteriormente nos pueden dar a nosotros y le pueden servir como monitoreo. Otro concepto que sin saberlo lo utilizamos todos los días es la UHealth, es la salud ubicua. Hablamos de nanotecnología, de inteligencia ambiental, pero sobre todo hablamos de dispositivos que llevamos todos o casi todos en la muñeca, en nuestro bolsillo, y que monitorizan nuestros signos vitales, como puede ser un Apple Watch, por ejemplo, que sabemos que nos monitoriza desde el pulso, temperatura, nos puede hacer un electro, la cantidad de oxígeno. Es decir, con esos datos, si los tuviéramos todos disponibles, imaginaos el monitoreo en tiempo real. También hablamos de todos aquellos dispositivos que tenemos para medir glucemia, que hoy en día ya, pues, por suerte ya están financiados, al menos aquí en España. Y eso nos permite de una manera muy fácil acceder a todos los datos de glucemia de un paciente concreto y controlar de una manera muy eficaz y efectiva pues esos valores. Con la salud ubicua podemos decir que tenemos un hospital en casa, ¿no? Sabemos que el hospital es el medio más artificial que tenemos para tomar las constantes del paciente. Pero estando en su casa, que le podamos tomar las constantes sin ningún tipo de problema, esto crea un hospital, entre comillas, virtual alrededor del paciente que nos da una serie de datos mucho más fiables que los que podemos obtener nosotros en el propio hospital, aunque tengamos aparatos mucho más precisos. Pero sabemos que siempre va a haber un margen de error debido a que las condiciones en las que tomamos ese tipo de datos no son las más idóneas. Y esto nos lleva a ver los wearables que hay, ¿no? Ya he hablado un poquito de lo que sería el smartwatch, pero hay zapatillas que reflejan nuestra huella plantar y nos avisan en qué zonas tenemos mayor riesgo de lesión, lo cual nos puede ayudar a mejorar nuestra pisada y trabajar en ella. Un cinturón de alerta que se puede utilizar sobre todo en personas mayores para identificar si ha caído, aunque hoy en día esto ya los smartwatch también lo hacen. Luego tenemos dispositivos de localización. Aparte del propio teléfono, del propio smartwatch, hay dispositivos que nos permiten localizar a las personas que se hayan podido perder. Y luego tenemos esos glucómetros implantables en superficie. Pero no os penséis que esto es lo único que hay. Tenemos joyas
con todo nuestro historial. Tenemos ropa inteligente que nos analiza nuestra postura. Tenemos sistemas de vibración cuando nos acercamos a algún peligro ambiental, en personas que tengan algún problema de visión o algún problema de oído. Auriculares inteligentes, las famosas Google Glass, que aunque no tuvieron mucho éxito, pues marcaron un pequeño hito que en un futuro estoy convencido que será una realidad. Tenemos ciertos implantes dentales que analizan los nutrientes que nosotros comemos de tal manera que nos pueden personalizar un poquito más la dieta. Es decir, que hoy en día ya tenemos una gran cantidad de complementos que nos pueden ayudar en nuestra salud. Complementos que a lo mejor no los usamos todos, pero que muchos de ellos ya los tenemos. Y luego estaría la salud personalizada. Os voy a contar una especie de historia. Una historia que a lo mejor la vemos como algo de ciencia ficción, pero no creáis que está tan lejos. Imagínate que te levantas a la misma hora siempre, pero te levantas de una manera diferente. Porque poco a poco se han ido levantando las persianas de tu casa, se han corrido las cortinas para que entre la luz. Una pequeña música te despierta y no el típico sonido del despertador que te taquicardiza todas las mañanas. Te levantas, te lavas la cara y cuando te miras al espejo hay una cámara que te está enfocando y te está valorando un poquito el color de piel, si tienes ojeras o no. Automáticamente en la otra punta de tu casa hay una cafetera que te está haciendo el café y un pequeño zumo. Te has pesado y la báscula ha dicho, estás un poquito pasado últimamente. Así que cuando llegas a la cocina, en la nevera ya te aparece la dieta que deberías seguir y cuáles son los productos o los alimentos que deberías comprar. Esto sería un pequeño ejemplo de algo que se llamaría esa salud personalizada y que hoy en día sería factible tenerlo. Es posible tener esto hoy ya. Lo que pasa que, sabemos que, tenemos ahí las pequeñas empresas que hay detrás que no solo buscan nuestra salud, sino también su salud económica. Esto podría suponer una intrusión en nuestra vida, pero claro, por otro lado, nos estarían dando información constante y consejos constantes sobre salud. Imaginémonos hasta dónde podríamos llegar con esto de la salud personalizada. Y luego tenemos la telemedicina, teleenfermería, teleasistencia, todas las teles que queramos, ¿no? Es la utilización de las telecomunicaciones avanzadas para intercambiar información sanitaria y así generar servicios de salud a través de barreras geográficas. Hemos hablado que hay muchos lugares, sobre todo en la zona de Hispanoamérica, que hay verdaderas selvas entre el sistema sanitario y ciertas poblaciones. No podemos acudir a ellos constantemente, pero ellos sí que podrían acudir a través de las telecomunicaciones. Entonces, pues esto sería una herramienta muy, muy útil. Luego tenemos esa telecardiología, teleoftalmología, teledermatología, teleheridas incluso. Yo esto lo he llegado a tratar con pacientes. Me llama el familiar, oye, mira, que es que le he visto la herida que le estás curando y hoy que me tocaba a mí y cuando he ido a curar la veo un poco rara. Te mando foto. Y me manda la foto y en ese momento dices, tranquila, que no es nada, no se preocupe, siga con el procedimiento normal. O directamente le dices, no me gusta nada, voy para allá. Esto es una manera de acercar más a la población y, como veis, mantener un contacto que, aunque parezca mentira, es mucho más directo y, como ya hemos dicho, mucho más personalizado. Esta telemedicina se puede conceptualizar desde un modo síncrono y otro asíncrono. El modo síncrono es realizar la atención de manera real, en tiempo real. Es decir, una telellamada y entonces tú estás viendo al paciente y él te está viendo a ti. Y luego está el modo asíncrono. Es un modo en el que lo que es el contacto humano se pierde, porque el paciente puede dejar una llamada, puede dejar una videollamada grabada y tú posteriormente la ves. Pero tiene sus ventajas.
Imaginémonos una persona que tiene un problema de adicción, un problema de violencia, un problema de simplemente que le da vergüenza, un problema sexual, y le da vergüenza hablarlo delante de alguien, pero a lo mejor si lo deja grabado en una videollamada o en una llamada de voz, es algo que lo puede contar con mayor naturalidad y le podemos dar una mayor solución a ese problema que presenta esa persona. Y luego estaría otro método que podríamos utilizar. Ya sabemos que cuando una persona está ingresada en un hospital y lo ven 18 especialistas distintos, son 18 consultas diferentes. Y para que luego cada especialista sepa lo que ha hecho el otro, puede llegar a haber ciertos problemas. ¿Y si esos especialistas, cada uno en su consulta, estuvieran conectados a una videollamada en grupo con el paciente delante? El paciente desde su habitación conectado también a una cámara y se hiciese esa videoconsulta con el digestivo, el de cardio, el neurólogo, la enfermera, el fisioterapeuta, es decir, todo el equipo de salud que pudiera estar reunido con esa persona, hablando con ella. Haríamos las consultas mucho más rápidas y todo el mundo se enteraría de una manera más rápida y fiable de lo que le está pasando a ese paciente y de lo que se le está haciendo por parte de las otras personas que están dedicadas al cuidado de él. Tened en cuenta que 1 de cada 5 pacientes en Estados Unidos utiliza estas e-visitas para consultar al médico general en vez de acudir al centro de salud. Ya sabemos que también el sistema sanitario americano es diferente, ¿no? Pero para que veáis que sí, este dato es de hace 10 años. Esto habrá mejorado mucho. Gran parte de las consultas no son síncronas, sino que simplemente mandan fotos, mandan vídeos a través del portal electrónico y esperan la respuesta del médico. E incluso yo diría que no será un médico muchas veces el que le dé la respuesta, sino que probablemente muchas veces sea una máquina la que le dé la respuesta. En un principio, estos resultados, estas fotografías, estos vídeos, los recibe el equipo médico, que a partir de ahí genera una serie de consejos. Y muy pocas de estas e-consultas son remitidas posteriormente para tener una visita presencial o hacer una videollamada. Y ya ni hablar de estas cosas que ya conocemos como el Da Vinci, la cirugía mínimamente invasiva, esa laparoscopia, cirugía robótica, etcétera, que hoy en día hacen que los hospitales parezcan ya prácticamente una película de ciencia ficción de los 80, ¿no? Y por último está esa gamificación. La gamificación o ludificación es la utilización del juego para aprender. Y es una herramienta muy potente. Pero no solo para aprender, sino para cambiar conductas. Eso que veis ahí, esa foto de una persona haciendo bici, es lo que yo hago. Esa es la bici que siempre habéis visto por detrás de mí. Esa bici la conecto al ordenador. Y esa conexión me permite pedalear con miles de personas. Bueno, esto lo que me hace es que sin necesidad de salir de casa muchas veces pueda hacer ese ejercicio. Pero hoy en día sabemos que, por ejemplo, en los relojitos tenemos esos circulitos que hay que rellenar. Esos circulitos me dicen cuántas calorías tengo que quemar hoy, cuántas horas tengo que estar de pie, o cuánto tengo que caminar, o cuánto ejercicio tengo que hacer. Y esto nos sirve de motivación. Y esto también nos sirve para cambiar una conducta. Una persona que sea sedentaria y de repente empiece a caminar o empiece a querer hacer esa media hora, 3/4 de hora de ejercicio porque el reloj le está diciendo, oye, que tienes que levantarte, que tienes que hacer ejercicio. E incluso dentro de lo que sería Y cuando hablamos de educación para la salud, la gamificación, utilizar el juego nos puede servir para conseguir la atención de los usuarios y ayudarles a mantenerles interesados en un evento de salud. Porque, por muy mayores que seamos, a todos nos gusta jugar. Y eso es algo que debemos de tener en cuenta. A todos nos encanta jugar. Yo he creado escape rooms en los que, para obtener llaves y salir de una habitación tenías que ir, interpretando un electro, viendo los signos y síntomas de un paciente, buscar por un sitio, buscar por otro. Y los chavales estaban encantadísimos de la vida jugando a eso. Y hoy en día incluso podemos realizar esa gamificación a través de medios digitales. Creo que por Genially tú tienes plantillas ya de juegos creados con gamificación que te permiten hacer un escape room virtual.
Y la gamificación se basa sobre todo en esta pirámide, la pirámide de Edgar Dale, que nos dice que escuchar, pues bueno, tan solo nos quedamos con un 5% de lo que escuchamos, pero decir y hacer nos quedamos en un 90%. Yo por eso siempre digo que el que más aprende dando clase no es el alumno, sino es el profesor, porque es el que se tiene que aprender las cosas para luego poder explicarlas, ¿no? Y no solo aprenderlas, sino que sintetizarlas de manera que sean entendibles por los demás. Aquí os pongo distintas páginas en las que a través de la gamificación se puede conseguir obtener una serie de conocimientos. En algunos casos pues estamos hablando de riesgos laborales, pero en cuanto a salud podríamos de una manera muy fácil realizar este tipo de herramientas. Aquí os dejo otra. En este caso, el Sapiens Sex habla de educación afectivo-sexual para jóvenes, adolescentes y educadores. Y esto es habla sobre todo en ese tipo de, juega con la sexualidad de los chavales para que ellos aprendan cosas y comportamientos que podrían ser peligrosos en cuanto a la utilización de ciertas, metodologías sexuales que se utilizan hoy en día. Y la otra, que es impronunciable, la de... soy incapaz de decir eso, habla de salud sexual. Creo que era en un país de Noruega, en el que se dieron cuenta que, que había habido una gran cantidad de incidencia en ITS. Y entonces, desarrollaron esta aplicación para que de una manera muy sencillita los chavales aprendieran sobre comportamientos sexuales de riesgo y era un juego. Ahí os dejo el vídeo de YouTube por si queréis echarle un ojo y conocer un poco más esta herramienta. Podemos utilizarla para práctica de ejercicios, como el club del paseo, nutrición adecuada, para controlar el peso, para ver la adherencia al tratamiento o a la medicación, para controlar la higiene de alguien y para, ciertas enfermedades como todas las que tenéis ahí. Incluso hay un glucómetro conectado a la Nintendo DS, como veis. El tema de la higiene es muy sencillo. Yo cuando llego a casa tengo programado el reloj para que me recuerde que me tengo que lavar las manos nada más entrar en casa. El tema de la adherencia al tratamiento, pues el propio reloj tiene una aplicacioncita que tú le dices tu tratamiento cada cuánto es y el reloj, cuando llega el momento, te manda un mensajito diciéndote, oye, que te toca tal pastilla. Y tú directamente, te la das como tomada. Entonces, eso te permite crear esa adherencia al tratamiento. Y luego, ¿cómo engancha el juego? Primero es a través de puntos. Es decir, tú vas consiguiendo puntos. Cada vez que tú haces algo te doy un punto. Luego con niveles. Esos niveles pues lo que te permiten es compararte con otros y decir, pues yo estoy en tal nivel y tú estás en un poquito más bajo. Por eso es una clasificación. Luego creación de desafíos. Hoy es la semana de no sé cuántos, tienes que hacer más calorías. Incluso recompensas. Lo que os he puesto ahí es el pantallazo del juego que yo os digo que uso para hacer bicicleta. Como veis, aquí tenemos todo esto que acabo de decir sintetizado. Aquí los puntos se miden por gotas de sudor, que es eso que pone 38.082. Ahora tengo 3 millones y pico. Pues con esos puntos se convierten posteriormente en dinero, entre comillas, que me permiten comprar mejor material. Por ejemplo, una bicicleta, me permiten comprarme equipaciones distintas. Es decir, que con ese sudor, y el sudor va unido a cada vez que yo pedaleo, pues me permite comprar más cosas. Y con los niveles lo que yo consigo es desbloquear ciertas carreteras, ciertos caminos, ciertas montañas. Entonces, a mayor nivel, me dan equipaciones distintas, me dan bicicletas distintas y puedo ir a distintas zonas. Como veis ahí aparece un apartado de insignias. Las insignias son hitos que yo he ido consiguiendo. Había un hito que era pues hacer tus primeros 20 kilómetros. Pues bueno, eso ya el primer día lo cumples prácticamente, ¿no? Incluso hay eventos. Son carreras en las que tú compites contra otras personas. Carreras en las que puedes competir con, no sé, la última carrera que hice fue un tour virtual y creo que éramos casi 50.000 personas compitiendo en ese tour virtual. Imaginaos, ¿no? Entonces, esto lo que te ayuda es a seguir haciendo ejercicio. Yo hago ejercicio porque me gusta y hago esto porque me encanta y porque luego el fin de semana, si salgo en bicicleta por la calle, me permite estar más fuerte y de una manera muy rápida puedo hacer ejercicio. Pero
Esto, traducido a otros lugares, te puede permitir hacer lo que tú quieras. Pero esto es un juego que te ayuda a hacer deporte. Como vemos, a través de la gamificación conseguimos aumentar la motivación extrínseca y el refuerzo positivo. Es eficaz para desarrollar un estilo de vida saludable. Aumenta el trabajo colaborativo y la cohesión del grupo en el aula o fuera del aula. Es eficaz para disminuir las conductas de riesgo durante la conducción, por ejemplo, y luego aumenta la adherencia al programa educativo. Todos son ventajas y, como he dicho antes, a todo el mundo, tenga la edad que tenga, le encanta jugar. Y luego, pensemos un momento, ¿cuántas aplicaciones tenemos instaladas en nuestro teléfono? ¿Cuántas de ellas tienen que ver con la salud? ¿Y cuántas de ellas tienen que ver con la salud de nuestros pacientes? Y ahora, una vez hemos pensado en todo esto, seguimos pensando que la X Health no es útil para nosotros. Hay más de 100.000 aplicaciones relacionadas con la salud en el 2015. Solo en el 2017, 78.000 nuevas. Es decir, que hoy en día estamos hablando de que tenemos todas las aplicaciones del mundo a nuestro alcance para utilizar. Ahora bien, ¿son fiables? ¿Cuáles podemos utilizar? Incluso, ¿podríamos prescribir estas aplicaciones a los pacientes que tenemos? Pues bueno, para saber si una aplicación es segura o tiene buena calidad, hay ciertos estándares. Aquí os dejo un enlace a una página que nos comenta cómo saber si una aplicación de salud es segura y nos explica qué tipo de características tiene que tener una aplicación. Porque ya sabemos que 1 de cada 3 bulos en la red son sobre salud o sobre alimentación, así que hay que tener cuidado. Por ejemplo, aquí en España tenemos un sello que se llama APP Saludable. Ese sello nos dice que el que lo tenga ha cumplido con una serie de requisitos, como quién es el responsable, qué fuentes hay detrás de financiación, si la aplicación indica claramente quién es su público, si hay referencias bibliográficas, si se actualiza de manera rápida. Por otro lado está la FDA a nivel internacional, sobre todo a nivel americano, que tiene su propio programa de certificación. En Andalucía tenemos este distintivo, APP Saludable. En Cataluña, APP Salud. Y luego está la Fundación ISIS. Esta fundación pues, me permite, en cierto modo, calificar cómo es de buena esa aplicación en salud. Y entonces, ¿dónde encuentro estas aplicaciones que son fiables y son un recurso en salud, las aplicaciones de salud? Y como he comentado, si las tengo claras, las puedo prescribir perfectamente. ¿Por qué no podemos prescribir aplicaciones de salud que sepamos que son útiles para el paciente? Esta fundación ISIS que os comento, como veis, cualquiera puede entrar y divide en 2 las aplicaciones en salud, para el paciente o para el profesional, y les da una puntuación. La puntuación máxima es de 68. Pues aquí veis que estamos con 45, la que más tiene. Pues bueno, en este caso lo que nos está diciendo es sobre 68, pues aquí tenemos las mejores aplicaciones que podemos tener en cuanto a salud a nivel profesional y a nivel del paciente. Aquí en esta página lo que os explico un poquito es cuál sería el proceso. Nosotros entramos en la página de la Junta de Andalucía y a continuación, pues bueno, nos dice unas recomendaciones, incluso cuál es el catálogo de aplicaciones de salud que hay y cómo conseguir ese distintivo APP Saludable. Y estos serían los pasos. Simplemente rellenamos el formulario, hay una autoevaluación, posteriormente hay una evaluación y si la superas te dan ese reconocimiento, con lo cual en ese sentido podríamos decir que tu aplicación cumple con ciertos estándares de calidad. Aquí vemos ciertas aplicaciones como el Healthy Yard. Aquí tenemos, os dejo unas cuantas aplicaciones. Esta tiene unos añitos pero es entretenida porque está hecha en Inglaterra y para los que les guste la Premier, pues bueno, fijaos si tiene años, que es cuando estaba el Fernando Torres y Cristiano Ronaldo en la Premier. Y bueno, lo que haces es que tú juegas, marcas un gol y cada vez que marcas un gol, un jugador de fútbol te da una receta saludable. Bueno, juegas un poco y está entretenida. Esta otra es un medidor de hábitos.
y te dice si los estás cumpliendo o no. Pues ahí tenéis otro ejemplo. Luego hay otra para que te ayude a dejar de fumar. Esta que me gusta mucho por el nombre, se acabó. Entonces, bueno, simplemente es para eso, para dejar de fumar. Hay otra que tiene que ver con la violencia de género. Esta es SKPP, también es de la violencia de género, esta es de la Junta de Galicia. Y bueno, aquí veis un montón de iconos que tiene y entre ellos está, pues bueno, el llamar sobre todo y consejos que te pueden dar en caso de que sientas que estás sufriendo esta violencia de género. O esta que vemos aquí, que es un cómic dirigido a los jóvenes, sobre todo a las jóvenes, que previene un poco la violencia de género, se llama Pillada por ti. Ahí tenéis el enlace a descarga, como veis es un cómic y está dirigido a eso, pues una chiquita que pues bueno, está pilladísima por un chaval y bueno, él no la trata como debería. ¿Os suenan palabras como grooming, sexting, sextorsión? Porque a mí revenge porn me suenan a chino, ¿no? Pues bueno, aquí en esta página te explica lo que es cada una de esas palabras raras que acabo de decir y la verdad es que está de maravilla, porque es un lenguaje que nosotros puede que no conozcamos, pero que tenemos que saber y que tenemos que controlar porque existe de verdad. Entonces esta página se llama Pantallas Amigas y está muy bien para este tipo de lenguaje raro que nos podemos encontrar hoy en día. Un diario del dolor digital, también tenemos aquí, o en este caso una aplicación para monitorizar heridas de nuestros pacientes, en vez de llevarlas como las llevo yo en el móvil, ¿no? Aquí tenemos una lista de no sé, millones de aplicaciones que tenemos sin ningún problema y realmente ¿para qué sirven las aplicaciones? Bueno, por un lado, empoderan al paciente al tener un gran acceso a toda esta información sobre su salud. Luego sirven, como hemos visto, para modificar hábitos, incluso para cambiar la relación y el proceso sanitario entre el paciente y nosotros, para poder monitorizar al paciente y para almacenar de manera inteligente los datos. Imaginémonos que venga el paciente con su relojito, su móvil y nos diga, mira, en este PDF tengo todas las glucemias, tengo todas las pulsaciones y algún electro de este último mes. Tendríamos a un paciente controladísimo, que de otra manera sería imposible tenerlo. En el caso del empoderamiento, pues bueno, podemos convertir al paciente en un paciente experto, debido a que, bueno, pues tiene aplicación que le ayuda a comer bien, a dormir bien, a hacer ejercicio. Al final tenemos una persona que sabe cuidar de su salud y esto hace que cada vez quieras más. Por eso vemos, ya no somos los únicos que podemos dar consejos a los pacientes. Tenemos aparatos que dan consejos, pero que los dan y te llaman a la acción. Con lo cual, trasladamos en cierto modo la salud y el control de la salud a las personas sanas, no solo a las enfermas. Y esto es importante, porque ya hemos dicho que nosotros tenemos que centrarnos también en esas personas sanas. Modificamos los hábitos, como he comentado, a través de esa gamificación. A mí me pasa, de repente me dice, oye, que llevas un par de horas sentados delante del ordenador, levántate. Y eso te obliga a levantarte. De hecho, voy a cortar la grabación para levantarme ahora mismo, que llevo un buen rato hablando. Y después de esta pausa, continuamos. No solo, como he comentado, sirve a las personas más jóvenes, sino que también el jugar puede ayudar a las personas mayores. Recordad, el estigma de en el momento en que eres mayor y quieres jugar, eres un infantil. No, todo el mundo estaría encantado de jugar. Aquí os dejo un enlace para una aplicación de alimentación saludable. Hoy en día podemos tener aplicaciones que nos leen las etiquetas de los productos y nos dan consejos sobre productos que sean parecidos, pero que sean más saludables, que tengan menos grasas, que tengan menos cosas. Es decir, que con esa aplicación a la hora de comprar podemos hacer una compra mucho más saludable sin necesidad de tener conocimientos sobre esa compra saludable. Y en cuanto, como he comentado, a las relaciones y procesos, pues se produce un cambio en el cual el profesional puede ser un gestor de aplicaciones, puede ser simplemente un recopilador de todos estos datos que hemos obtenido y a partir de ahí interpretarlos y ver si ese paciente está cumpliendo con los hábitos que queremos, si ese paciente está teniendo una buena aceptación de su tratamiento.
con datos que de otra manera sería imposible de alcanzar. Y esto pues también nos permite que sea el propio paciente el que tenga un poco más de poder con respecto a su salud. Hemos hablado en este curso muchas veces de hacer accesible la sanidad y la salud a los pacientes. ¿Qué es más accesible que coger un teléfono y darle a un botón y ya tener una cita con tu médico, con tu enfermera? Eso es lo más accesible que podemos tener hoy en día. Y como he comentado en cuanto a la monitorización, imaginaos todos los datos que tenemos almacenados en nuestra muñeca y que la mayoría no sacamos de ahí, pero que podrían ser muy, muy útiles. Hoy en día sabemos que podemos hacer electrocardiogramas. En un futuro se espera medir glucemia en sangre a través del reloj, la capacidad, la saturación de oxígeno, la capacidad pulmonar, incluso decirnos si estamos cerca de personas que están o han tenido COVID. Es decir, que nos permiten hacer lo que queramos. Y luego almacenar todos esos datos biomédicos de cada persona, que de otra manera se perderían en el limbo y nadie podría acceder a ellos. Últimamente estamos hablando mucho del Big Data. Big Data es esa gran cantidad de datos que tenemos hoy en día sobre la salud de las personas, y el problema sería que si esto estuviera centralizado en un solo lugar, sería inviable. No podríamos tener tantos datos, pero como cada uno tiene sus propios datos, de esa manera es mucho más fácil el predecir, el prevenir y el personalizar enfermedades. Hay una aplicación que se usa para medir un poco el nivel en el que tú estás de forma física. Yo no la he utilizado nunca, pero sí que he oído a algún podcaster utilizarla, y él comentaba en un podcast que él siempre por las mañanas lo mira porque dependiendo de los valores anteriores de ejercicio, del sueño, del oxígeno, del pulso, te dice ese día si te encontrarías bien para realizar una actividad física más o menos fuerte. Y entonces él lo toma también como un detector de enfermedades, porque se ha dado cuenta que cuando él está incubando algún constipado, enseguida la aplicación le dice: hoy deberías de descansar. Y varios días, cuando ve que varios días te dice no te encuentras bien, deberías descansar, él lo ha comprobado que es justo cuando se encuentra mal y empieza a tener un constipado, una gripe. Entonces, como veis, simplemente es un medidor de tu estado físico, pero que se puede aplicar a otras cosas. A decir, pues mira, sé que ahora mismo estoy en baja forma o no, pero de repente, estando en un nivel de forma bueno, me está diciendo que cuidado, que hoy no haga gran cosa cuando ayer tampoco hice mucho. A lo mejor es que estoy incubando algo y puedas prevenirlo antes de que suceda. Aquí os dejo un listado de miles y miles y miles de aplicaciones en salud. Podéis ahí entreteneros en ir buscando, ir mirando aplicaciones. Y estas aplicaciones, este uso de las tecnologías, nos pueden permitir a la hora de crear comunidades en pacientes, grupos de personas que se relacionan a través de Internet y que, simplemente tienen algo en común. Y lo que tienen en común es una enfermedad concreta. Pueden crear foros, grupos de Telegram, de WhatsApp, blogs, sitios en redes sociales que hablen sobre esas enfermedades. Y sobre todo es un lugar de encuentro para personas que tienen un problema común, un problema de salud común. Yo sé que mi hermana está metida en esto de hacer punto de ganchillo y hacen este tipo de cosas. Incluso hacen quedadas, ¿no?, para hacer lo del ganchillo, pero esto mismo con temas de salud también se realiza. Crean congresos incluso y crean charlas muy interesantes. Entonces, esto es debido a que hoy en España podemos afirmar que el 61,9% de la población es internauta, el 48,3% usa la red como fuente de información en salud, 8 de cada 10 personas entre los 18 y los 55 años utiliza redes sociales y 12,8% utiliza las redes sociales como fuente de información en salud. La mayor fuente de información en salud son los TikTokers, los YouTubers, que la mayoría de ellos no tienen ni idea en cuanto a temas de salud. Y sin embargo, son los que están formando a nuestra población en temas de salud.
Siempre ha habido comunidades de pacientes, grupos de ayuda mutua, pero la sociedad de hoy lo que ha hecho ha sido digitalizarlos, crear redes sociales, pero ya no redes sociales personales, sino redes sociales digitales. Y esto hace que crezca mucho más el contacto entre estos pacientes y a través de la mensajería instantánea hace que crezca muchísimo más la probabilidad y la posibilidad de estas personas de mantenerse en contacto y de adquirir nuevos conocimientos sobre su salud. Normalmente lo que suele haber es un moderador, que es el que dirige un poco las conversaciones que hay, líderes que son los que dinamizan este tipo de servicios y luego están los restos de la comunidad. ¿Qué es la ventaja que genera estas redes sociales? Por un lado, unión de grupo, sentimiento de pertenencia a algo. Luego crean una red social gigantesca de personas que tienen en común una patología, pero también es una red de apoyo. Y también permiten participar a los profesionales, que los profesionales en este tipo de redes sociales entran, dan una píldora y se van. Pero esto ayuda también a aumentar el conocimiento sobre la propia enfermedad que tenga el paciente. Y también sirve como filtro de información, porque sirve para que muchas personas de repente, oye, he oído tal noticia, y enseguida aparecerá alguien que dirá, oye, no, esto tranquilos, que es mentira, que no sé cuántos, lo he consultado. Es decir, que sirve como filtro de esas falsas noticias que van apareciendo. Y luego sirve como nexo de unión de los diferentes miembros de este tipo de redes sociales. Aquí os dejo varios ejemplos, como Somos Pacientes, Conectado en Pacientes, tudiabetes.org y Patients Like Them. Ahí los tenéis, por si queréis echarle un ojo a redes sociales de este tipo. Y aquí veis un ejemplo, ¿no? En esta red en la que puedes, dependiendo de cuál es tu patología, te metes en una red social que tenga que ver con tu patología. Ahí lo tenéis. Y luego aparecen las comunidades virtuales. Son comunidades de aprendizaje. Como ejemplo os puedo poner esta web que aparece ahí, Escuela del Paciente. Pues son lugares en los que se incentiva el aprendizaje sobre ciertas patologías. Es cierto que pueden haber profesionales o no, que formen a la población, a las personas que entran dentro de esos portales y se ofrecen cursos gratuitos, muchos de ellos, sobre ciertas patologías. Aquí veis, esta escuela de pacientes te habla de salud mental, de enfermedad renal crónica, de diabetes, de osteoporosis, es decir, que te habla un poco de cualquier patología que tú estés interesado en conocer. Luego estarían las comunidades de práctica. Aquí hablamos, ahí tenéis una que es Neomed, en el que hay más de 6.000 médicos registrados y en el que pues, uno puede plantear un caso y entre todos intentan solventar ese caso. Pues esto mismo puede pasar con pacientes, ¿eh? Y luego tendríamos las comunidades de interés. Pues bueno, tengo un interés y quiero pues tener personas, conocer personas que tengan el mismo interés que yo. Y aquí aparece pues uno que le gusta mucho coleccionar sellos de barcos boca abajo y seguro que hay otro en el mundo que tiene esa misma afición. Pero en este caso podemos hacer lo mismo con patologías. Así pues, podríamos decir que las comunidades virtuales de pacientes son comunidades, como las que hemos visto, que tienen muchos rasgos en comunes a las comunidades de práctica, pero se desarrollan en entornos no profesionales, no dependen de los profesionales de salud y normalmente incluso no participan profesionales, aunque sí que pueden participar de manera aislada para dar, como he comentado antes, una pequeña píldora. Aquí os dejo un pequeño documento por si le queréis echar un ojo, por supuesto no va para examen, que habla justo sobre esto, sobre las redes sociales y la salud. Y luego pues sabemos que a través de las redes sociales tenemos el WhatsApp, el Telegram. En la actividad esta que realizo con los abuelitos, en la que todos los jueves me voy a hacer marcha nórdica con ellos, pues tienen su red de WhatsApp y su grupo de Telegram. Y ahí es donde se cuelgan todas las noticias, las quedadas que hacen, cuántos kilómetros han hecho, las fotos que nos hacemos. Es decir, que mantienen de una manera muy viva esta actividad. A partir de la semana que viene, que acabamos, pues será un lugar en el que los que quieran pueden seguir quedando, ¿eh? Y luego hablamos ya de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no solamente para preguntarle cosas como las que hemos utilizado nosotros, sino que también hablamos de una inteligencia artificial que puede
mediante algoritmos, detectar ciertas patologías. Al final, una patología muchas veces cumple una serie de signos y síntomas. Eso para un ordenador es un algoritmo, con lo cual sería muy sencillo para un algoritmo pues el detectar ciertas patologías. Por ejemplo, tenemos el VisePro, que es un algoritmo de detección de sepsis a partir del código sepsis, y esto me permite tomar ciertas decisiones, o incluso para el tratamiento de imágenes, detectar ciertos patrones que nos podrían, decir si tras ver una imagen radiológica hay una patología o no, o directamente medir cómo es esa patología y darnos una serie de características sobre esa patología de cómo se ve en imagen. Y luego algo que a mí también me vuelve loco, aparte de la radiología, es la simulación. Hoy en día tenemos simuladores que nos permiten aprender sobre máquinas sin necesidad de, entre comillas, aprender sobre personas, ¿no? Y esto es maravilloso. Esto podríamos tirarnos hablando un buen rato, ¿no? Pero no todo es tan bonito. Hay ciertos problemas derivados de las TIC. Una ya la hemos hablado, la calidad. ¿Cómo medimos la calidad de lo que estamos viendo? Ya os he dado distintas herramientas para saber si la calidad de estos aparatos, de estas tecnologías está bien o no. Luego la confidencialidad y la seguridad. Sabemos que el principal miedo que tenemos es ese, ¿no? ¿Hasta cuándo los datos que yo tengo almacenados en mi muñeca los puede ver alguien o no los puede ver? Es decir, que sí que vemos que en cierto modo ahí tenemos un poquito de problemas, ¿no? con ese tema, ¿no? En cuanto al tema de la calidad, como he comentado antes, pues tenemos que buscar aplicaciones que tengan un sello de calidad. Un sello que nos permita reconocer que esa aplicación es una aplicación útil y que cumple con unos estándares mínimos. Y en cuanto a la confidencialidad, depende mucho de la normativa legal y jurídica de cada país. Y esto, pues en muchos países, el romper ese tipo de confidencialidad pues, puede ser considerado como un delito. Y en cuanto a la seguridad, pues bueno, hoy en día pues tú puedes acceder a ciertos hospitales, sobre todo privados aquí en España, como veis ahí, con un número de usuario que te dan. En teoría, pues tiene que haber un cierto nivel de seguridad para que tú puedas acceder a tu historial médico desde tu propia casa. Eso lo tienen que garantizar. Esto que veis aquí es un ejemplo, ahí tenéis los enlaces, de un trabajo final de grado que hizo una chica que yo llevé, que hablaba sobre el NARS-CoV. Aún está activo en Instagram por si queréis verlo. Y simplemente lo que se trataba era de enseñar a las personas sobre ciertos fakes que surgieron con el tema del COVID y de cómo protegerse y de qué tipos de guantes usar. Hay juegos, hay un escape room. Ahí os lo dejo. Esto fue su trabajo final de grado. A mí me encantó porque fue crear la página de Instagram para formar a la población, y a través de ahí sacó los datos y bueno, empezó ahí veis, 280 y tantos seguidores. En nada llegó casi a 300 personas. Pues esto es una manera de llegar a la población. Y con este trabajo la verdad es que yo acabé muy contento. Ahí tenéis un poquito el juego. Un juego en el que tenéis que ir contestando a ciertas preguntas que os hace, y cada vez que acertáis os da una llave. Esa llave os permite acceder a distintas partes del juego. Y aquí vemos otra parte que era el coronabulo. Aquí veíamos lo de los gusanos que decían que habían en las mascarillas y no sé qué, que no eran gusanos, sino que eran ciertos trozos de algodoncito que había por la propia mascarilla. Bien, con esto acabamos el tema 3. Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros y espero que os haya sido de utilidad. Mucha suerte en el examen y nos vemos. Hasta luego.